Buenos días. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí el día de hoy por parte del Instituto Electoral de Michoacán y por parte también del INAH. Este evento es con motivo de la entrega del peritaje antropológico a la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y para dar inicio, presentaré a las personas que el día de hoy se encuentran con nosotros. Por parte del instituto se encuentra el maestro Juan Adolfo Montiel Hernández, consejero presidente de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. También se encuentra con nosotros la maestra Selena Elizabeth González Medina, consejera electoral e integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. Por parte del INAH se encuentra con nosotros la doctora Paloma Onfil Sánchez, coordinadora nacional de antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, doctora. También se encuentra con nosotros la maestra Patricia Rosete Xotlanigua, también por parte del INAH, y la maestra, también se encuentra con nosotros la maestra Verónica Velázquez Guerrero del INAH Michoacán. Muchas gracias. Y Aida Castilleja, también del Centro INAH Michoacán. Bienvenida, doctora Aida Castilleja. Y también se encuentra por parte del INAH el doctor Rubén Luna Castillo, jefe de departamento del peritaje antropológico del INAH, y también algunos de sus colaboradores que nos acompañan el día de hoy y que fueron parte, entiendo, del estudio antropológico. Bienvenidos, bienvenidas, les agradecemos mucho su presencia, y para dar continuidad les daría el uso de la voz al maestro Juan Adolfo Montiel Hernández, consejero presidente de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. Muchas gracias, maestra Ana Karen. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que para el Instituto Electoral de Michoacán es de sumo agrado poder tener el día de hoy y déjenme calificarlo de esta manera, histórico encuentro con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sus autoridades, pero sobre todo también con su personal que llevó a cabo este estudio antropológico. Y es histórico porque para el Instituto Electoral de Michoacán es el primero de estos estudios que fueron solicitados y que ahora estarán haciendo la entrega y su presentación. Quisiera decir brevemente que este estudio derivó del acuerdo por parte del Consejo General de este instituto del pasado 8 de abril, que hizo referencia a una solicitud de la comunidad del municipio de Charapan, que era su deseo, el de transitar de sistema de partidos políticos para elegir a sus autoridades del ayuntamiento a conformar por usos y costumbres. Esto, conforme al artículo 330 del Código Electoral, se establece que la comunidad puede solicitarlo y que este instituto llevará a cabo la asamblea. Pero, como suele ocurrir, no tenemos mayor normatividad, y es que este consejo determinó, entre varias acciones, que se apoyara de una institución con el conocimiento, la experiencia, la capacidad técnica y de recursos humanos que auxiliara a los trabajos de este instituto electoral para contar con mayores elementos y que permitiera conocer su sistema de usos y costumbres de este municipio indígena, y con ello proceder a el cumplimiento de la asamblea que está establecido en el Código Electoral. Es por ello que en esta fecha que mencionaba, el 8 de abril, es que el Consejo determinó solicitar este estudio, y el 16 de mayo se aprobó que fuera a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además, quisiera también como contexto señalar que el Tribunal Electoral determinó
el 24 de mayo que además de, o que el dictamen que se solicitaba no era lo único que este instituto pudiera realizar, para lo cual determinó que se llevaran a cabo actividades por parte de este órgano electoral, como lo son el de efectuar visitas in situ a la comunidad, realizar comparecencias y o entrevistas a los habitantes, solicitar informes a las autoridades municipales, civiles, agrarias, religiosas y tradicionales o personas que con mayor seguridad pueden conocer el contexto de la comunidad o el sistema normativo interno. Es por ello que posteriormente se hizo una modificación a la metodología, y para que este instituto pudiera realizar esas tareas en acatamiento a la sentencia, que no son tareas comunes que realice este instituto, ni la coordinación de atención a pueblos indígenas, nos apoyamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia para la metodología y con ello poder llevar a cabo esta parte de las tareas que este instituto realizó, para lo cual les estamos profundamente agradecidos y agradecidas para poder desahogar esa parte. Y además con ello que también nos permitiera no obstaculizarnos unos con otros con el dictamen que estarían realizando por parte del INAH. Y ya con esto decir que se estableció que del 16 al 30 de junio se estarían llevando estas tareas por parte del Instituto Electoral a través de la Coordinación de Atención a Pueblos Indígenas, y posteriormente el INAH estaría llevando a cabo también sus tareas para con ello llegar el día de hoy a esta entrega del peritaje antropológico de la comunidad del municipio de Charapan. Por lo tanto, de veras es un honor, un gusto tenerles por acá de manera presencial, de manera virtual, en este histórico evento que sin lugar a dudas servirá para lo que hace falta, que es un andamiaje jurídico de cómo debe de realizarse y cómo deben de atenderse este tipo de solicitudes para posteriormente. Pero bueno, con esto estamos dejando ya un camino, un ejemplo de en Michoacán los pasos que se tienen que ir dando para poder atender estas solicitudes. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, consejera, por acompañarnos, y muchas gracias, maestra Karen. Muchas gracias, maestro Juan Adolfo. Bueno, para dar continuación, ahora le cedería el uso de la voz a la doctora Paloma Bonfil Sánchez, coordinadora nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, ya sea físicamente, presencialmente, como a través pues, de este medio electrónico. Bueno, pues para el Instituto Nacional de Antropología, para la Coordinación Nacional de Antropología y para el Centro INAH Michoacán, también es muy importante esta reunión, porque, bueno, pues es finalmente la entrega de un resultado de trabajo, tanto desde las oficinas centrales como desde el Centro INAH Michoacán, en donde elaboran un equipo de profesionales que conocen muy bien el entorno social, cultural y etnográfico de las diferentes regiones del estado y particular de la meseta purépecha y de la zona lacustre. Entonces, pues comentarles también que para el INAH es muy importante tener estos vínculos interinstitucionales que nos permiten avanzar como sociedad, como gobierno en sus diferentes esferas, en un espacio de construcción pues, de mecanismos que permitan el reconocimiento de los derechos de los pueblos, de las personas, de los pueblos originarios, y también pues, de realizar actividades académicas que tienen que ver con una demanda social. Entonces, desde esta coordinación, trabajar en estudios que son como de investigación
ratificada a demanda de los pueblos, a demanda de otras instancias, forma parte del mandato de este instituto y también pues de poner al servicio de la sociedad, de sus intereses, de los concretos cambios que están viviendo, pues una actividad profesional como es la investigación. Entonces, bueno, desde aquí quiero agradecer muchísimo al Instituto Electoral de Michoacán el que hayan considerado a INA para realizar, hayan confiado en las capacidades que INA tiene a través de sus investigadores e investigadoras para realizar este dictamen cultural. Quiero también agradecer la oportunidad de estos trabajos colaborativos interinstitucionales entre diferentes, pues no solo órdenes de gobierno, sino también ámbitos de trabajo, porque creo que eso enriquece muchísimo, digamos, la acción pública que tanto el Instituto Electoral como el propio INA tiene que hacer a nivel, en nuestro caso, federal y estatal, y a nivel estatal, como ustedes. Y bueno, en ese sentido también, pues, presentar a ustedes los resultados de este estudio que da cuenta pues, de cómo la historia, la memoria y las culturas de nuestros pueblos han sobrevivido y han existido a lo largo de centurias y hoy se expresan pues, en aspiraciones políticas, de cambios y realidades que las comunidades impulsan para seguir siendo. Entonces creo que pues esta es una ocasión también para la Coordinación Nacional de Antropología muy importante y muy de celebrar, porque nos interesa también mucho mantener vivo el contacto y el trabajo colaborativo con nuestros colegas en los centros INA. En ese sentido, pues agradecer al equipo que hizo esta investigación y que está ahí con ustedes, y también a las doctoras ahí de la Filiera y muchas gracias a Santa Rita Michoacán, que estuvieron pues, apoyando todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por darnos esta mañana de bienvenida y bueno, pues, aquí estamos. Muchísimas gracias, doctora Paloma, por todo el apoyo y la verdad también creo que ha existido una excelente comunicación, entonces también agradecerle muchísimo. Y bueno, para dar continuación, le cedería el uso de la voz a la maestra Patricia Rosete Sotlanigua para si quiere dar unas palabras. Adelante. Buenos días. Muy brevemente, como instancia, área responsable del trabajo que realiza el Departamento de Peritaje Antropológico, una labor que ha sido muy relevante para el INA, para la Coordinación Nacional de Antropología, para contribuir al ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es un gusto poder colaborar con ustedes, agradecer también a nuestras compañeras investigadoras especialistas del Centro INA Michoacán que pues hayan también aportado desde sus conocimientos del contexto de Michoacán para este trabajo que se va a presentar por parte del Departamento de Peritaje Antropológico a cargo del doctor Rubén Luna y los compañeros Raúl Saúl, que estuvieron haciendo el trabajo de campo también. Entonces, pues es un gusto colaborar, entregar un peritaje más de los que se encargan aquí a la Coordinación Nacional de Antropología. Muchas gracias y pues ya les dejaríamos la voz a los compañeros que están allá para presentarnos los principales resultados. Gracias. Muchas gracias, maestra Patricia. Bueno, también nada más comentar que se acaba de integrar con nosotros la contadora pública Claudia Marcela Carreño Mendoza, que es consejera electoral e integrante de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas. Bienvenida. Y bueno, para continuar, le cedería el uso de la voz al doctor Rubén Luna Castillo, jefe de Departamento de Peritaje Antropológico. Muchísimas gracias, maestra, consejera, muchísimas gracias por recibirnos. Y bueno, para nosotros es un gusto, un placer estar aquí hoy, concluir, presentar los resultados del peritaje que, bueno, durante los últimos meses hemos
elaborado en conjunto. Y también, pues sin más, quisiera iniciar la presentación del documento y puntualmente de los resultados. Y en ese contexto me gustaría iniciar entregándoles un ejemplar para que ustedes puedan ir consultando algunas de las cosas que se van a ir narrando a lo largo de la exposición. Ejemplares y Gracias. Ahora sí nos podrían ayudar con la presentación. Por favor. ¿Nos podría ayudar a hacer pantalla completa para...? Se ve la más grande que se puede ver. Ok. Muy bien, pues damos inicio a la presentación del peritaje antropológico sobre los sistemas normativos internos en el municipio de Charapan, Michoacán. Lo primero que me gustaría comentar, ya lo mencionaron el consejero, la doctora Paloma, son las instancias y las personas que colaboraron en este estudio, ¿no? Por parte de la Coordinación Nacional de Antropología, bueno, por supuesto la coordinadora, la maestra Patricia Rosete, ¿no? El departamento de peritaje que estamos aquí presentes, mis compañeros Saúl Ulises García, etnólogo, y también el etnólogo Raúl Cruz Fiscal, que fueron parte del equipo que realizó la investigación de campo, pero también a las doctoras Aida Castilleja, Verónica Velasco, que nos acompañan del Centro INAH Michoacán, y otras gentes que directa o indirectamente estuvieron a lo largo de estos últimos meses de trabajo de campo bibliográfico, con quienes pudimos platicar, con quienes pudimos intercambiar ideas, datos concretos, datos de campo, y con quienes también pudimos conocer un poco más de todo el mundo que, digamos, caracteriza a los pueblos de la meseta purépecha, en particular al pueblo, al municipio de Charapan, ¿no? Sin ellos, sin duda, esto no hubiera sido posible, ya que nosotros, si bien somos especialistas en metodologías, en temas puntuales, siempre tenemos que abrevar de los trabajos ya hechos, de la experiencia ya hecha, de investigadores, investigadoras consolidados en cada uno de los lugares donde se trabaja, ¿no? Y bueno, también mencionar, por supuesto, al personal del Instituto Electoral de Michoacán, que nos dieron todas las facilidades. Esta que vemos aquí es la portada del peritaje del documento puntualmente. Como ven, retomamos una serie de símbolos que nos acompañaron desde un inicio del trabajo de campo y que forman parte, pues, como de todo el universo simbólico de los pueblos de la meseta, ¿no? Quisiera iniciar con un siguiente, por favor.
Con un recordatorio puntual de cuál fue la solicitud del Instituto Electoral al Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y esto como para contextualizar qué fue lo que se nos pidió y qué fue lo que indagamos, lo que averiguamos y lo que estamos entregando. Para ello, en un documento vía la Coordinación de Pueblos Indígenas, nos hicieron llegar un breve cuestionario que nos sirvió, por supuesto, de entrada de guía para orientar la investigación, ¿no? Este cuestionario versaba básicamente en 7 grandes preguntas, que son las que aquí se enumeran, ¿no? ¿Cuál es la forma de organizarse internamente en la cabecera municipal? ¿Qué actividades sociales, políticas o culturales se realizan? ¿Quién es la autoridad tradicional encargada de realizar las actividades? ¿Cómo se solucionan los conflictos al interior de la comunidad? ¿Cómo se nombran a las autoridades tradicionales? ¿Cuáles autoridades tradicionales existen actualmente? Y si hablan alguna lengua indígena. Como ven, son preguntas muy interesantes respecto a diversas temáticas, ¿no? El sistema de autoridades, cómo se nombran, pero también cuáles son, digamos, las actividades en ámbitos más amplios, como son lo político, lo social, quizá lo económico, que también tiene mucha influencia, y elementos de orden ya más étnico, ¿no? Si hablan alguna lengua, si tienen alguna serie de especificidades culturales que acompañan. Bueno, ante esta invitación, ante esta, digamos, guía de elementos que el IEM necesitaba indagar, necesitaba conocer, realizamos una propuesta y nos gustaría empezar, la siguiente por favor, con la parte metodológica que sustenta este trabajo, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que aquí se dice, lo que aquí está enunciado en cada uno de los apartados, tiene un sustento etnográfico y bibliográfico, es decir, de investigaciones previas que ya se habían hecho en la región, ¿no? Para ello, nosotros nos dimos a la tarea de generar y establecer criterios y herramientas metodológicas que combinaron, repito, el trabajo de campo y de gabinete, ¿no? La antropología sin trabajo de campo pierde mucho el sentido de lo concreto, de la especificidad cultural. Pero la antropología sin la reflexión teórica pierde su capacidad de interpretación y de profundizar sobre elementos en este sentido culturales, ¿no? Entonces siempre un balance intermedio entre ambas es muy necesario. Tratamos de hacerlo en las condiciones que se realizó el peritaje, y en este sentido generamos herramientas metodológicas. Ahorita voy a especificar cuáles. Y generamos también criterios que nos ayudaran en un programa de trabajo a dar cuenta de las inquietudes antes planteadas. Bueno, para ello estuvimos trabajando una revisión bibliográfica sobre temas jurídicos, sobre temas políticos, antropológicos, por supuesto, y los estudios de carácter histórico, cultural, ceremonial que se han hecho en la meseta, particularmente lo que se ha hecho en Charapa, ¿no? Todo esto, repito, fue como el sustento, el punto de partida, y lo que nos permitió también contrastar algunos de los datos que nosotros pudimos recolectar en campo. Se realizó una observación y un registro sistemático de la tradición oral mediante entrevistas abiertas, estructuradas y semiestructuradas, ¿no? Muy importante aclarar esto: se manejan distintos formatos de entrevistas, se manejan distintas formas de acercarse con distintos actores, dependiendo lo que estemos buscando, ¿no? Se realizaron puntualmente 2 estancias de trabajo de campo. Debemos decir que nos hubiera gustado poder estar un poco de más tiempo, ¿no? Desafortunadamente solo pudimos realizar 2 estancias de alrededor de 6 días, 7 días promedio cada una de las estancias. Realizamos 10 entrevistas a profundidad con distintas autoridades. Realizamos y aplicaron 7 cédulas de autoridad, y aquí debo precisar que las cédulas de autoridad es una herramienta metodológica que hemos generado en el departamento para este tipo de estudios. Son entrevistas muy a profundidad que se aplican a cada una de las autoridades, y allí se indaga puntualmente muchos de los elementos que conforman el orden normativo
específicamente de cada autoridad, y eso también nos permite hacer comparaciones transversales, ¿no? Ver cómo se articulan las distintas autoridades en distintos ámbitos, no solo en el que les compete respecto a sus atribuciones, sino en otros ámbitos que pareciera que no tuvieran una vinculación, ¿no? Como puede ser el ceremonial, como puede ser el económico. Y finalmente, y no menos importante, por supuesto, la revisión de las entrevistas elaboradas por ustedes, que nos hicieron el favor de compartirnos alrededor de 28, 29 entrevistas, me parece. La revisamos, por supuesto, nos sirvió de punto de partida y nos sirvió también para contrastar lo que a ustedes, algunas personas con las cuales también pudimos platicar, en el caso de la cabecera municipal, nos compartieron. Entonces, bueno, este es como de inicio la parte metodológica que sustenta el documento que ustedes tienen en sus manos, ¿no? Siguiente, por favor. Buenas tardes, consejeras, consejero. Como comentaba Rubén, la parte metodológica estuvo sustentada, si bien nos basamos en una parte de revisión de gabinete, también trabajamos en el trabajo en campo una serie de instrumentos. En el documento encontrarán un anexo metodológico en donde se encuentra pues el registro que tuvimos, no solamente de las entrevistas abiertas que realizamos, sino también recorridos y una serie de actividades que nos permitieron contrastar la información obtenida en las entrevistas a través de la observación y a través de la participación en distintos contextos, principalmente festivos, porque coincidió que nuestras estancias ocurrían distintos eventos como fiestas patronales o incluso las ánimas, ¿no? 1 y 2 de noviembre. Entonces voy a comentar con ustedes de manera sintética algunas de las actividades que se realizaron. Comentábamos, fueron 10 entrevistas a profundidad, pero también tuvimos recorridos, algunos de los cuales tienen que ver con la fiesta de San Miguel, en donde pudimos ver y conocer cuáles son los mecanismos a partir de los cuales el ceremonial se desarrolla y cómo participan y se articulan un tipo de autoridad que identificamos que son los cargueros de las imágenes y que tienen un papel fundamental a nivel de organización social de los barrios. También tuvimos una serie de reuniones con algunos integrantes del ayuntamiento, la presidenta municipal, por supuesto, y el secretario también del ayuntamiento. Esto fue quizá en el sentido de poder darnos a conocer, tener el antecedente con las autoridades civiles de Charapan, de la cabecera, y pues estuvieran conociendo el trabajo que estábamos haciendo y también tener el respaldo en nuestra estancia, ¿no? Tener ahí el conocimiento de nuestras actividades. Y bueno, para no entrar mucho en detalle, comentar algunas de las temáticas que trabajamos. Buena parte de las entrevistas tuvieron que ver con la organización interna de los grupos y asociaciones religiosas, como ya comentaba, como el caso de los cargueros. También parte de la historia oral en torno a la fundación de Charapan, la organización política y las tradiciones que han venido reproduciendo. También mecanismos a partir de los cuales socializan actividades y toman acuerdos a nivel religioso de los cargueros, ¿no? y como, digamos, pues justo encargados de las imágenes y no solo de las imágenes. ¿Cómo es que piden ser cargueros? También en el ámbito quizá político, más político, ¿cuál es la forma actual que se percibe del gobierno municipal de Charapan? Y cómo también llegaban a percibir, quizá no de manera que persuadiéramos a una intervención de ese tipo, pero cómo ellos concebían un posible cambio de forma de gobierno en la cabecera municipal. Cambios y continuidades en la organización festiva, también fue importante conocerlo.
estructura y funciones en torno a la jurisdicción de la parroquia de San Antonio de Padua, las funciones y cómo se articulan las autoridades, distintas autoridades y sus formas de elección de estos cargos, ya sea en el ámbito agrario, en el ámbito religioso, también cómo es la organización barrial. Eso fue un tema muy importante para el peritaje que vamos a ir abordando a lo largo de la exposición. Y también la organización a nivel parental, eso también es un elemento muy importante. Y bueno, pues parte de la organización ceremonial, anual, y distintos cargos en torno al ámbito religioso. Eso es, digamos, en términos generales, las actividades y los temas que tratamos en las entrevistas y lo que pudimos también constatar en el trabajo de campo a través del acercamiento sistemático a distintos contextos que vive la cabecera municipal de Charapa. Hola, buenas tardes, consejeros, consejeras, colegas en lo virtual. Sí se escucha, ¿verdad? Sí. Me parece importante, si nos puede ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. Nos parece importante resaltar que más allá de las entrevistas que nosotros realizamos, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, hemos aplicado una cédula de autoridades. Esto es una herramienta metodológica que se ha construido desde el Departamento de Peritaje Antropológico y que se ha aplicado en distintos contextos, se ha aplicado también en distintos temas que otros institutos electorales en el estado de Chiapas, de Guerrero, también hemos aplicado, digamos, y hemos construido y perfeccionado la herramienta, ¿no? Esta herramienta está dirigida a ubicar referentes, normas, procedimientos y principios de las autoridades que rigen en la comunidad, ¿no? Tanto de la autoridad o del gobierno local como instancias de gobierno comunitario. Esto es importante también identificarlo y digamos saber que estas preguntas o estas elementos que tiene esta cédula está dirigido específicamente a ubicar digamos todos estos este orden normativo que está inserto en cada una de estas autoridades y bueno, identifica no solamente la estructura, sus funciones en sus ámbitos respectivos, sino también la articulación y la forma de organización. Entonces, en otra diapositiva mencionaremos cuáles son estas autoridades que fueron, bueno, como ya lo ha comentado tanto Rubén como Saúl, autoridades agrarias, las autoridades religiosas y del sistema ceremonial que, digamos, comparten, digamos, esta forma de organización. También a la autoridad comunitaria, que bueno, aquí explicaremos a grosso modo, y esto vamos a las conclusiones de cuál fue lo que identificamos a partir de esta cédula, ¿no? Que, repito, lo que implica es encontrar el orden normativo que está rigiendo en cada una de ellas. Y bueno, aquí podemos identificar no solamente la cédula, sino a los nombres, las personas que se entrevistaron, el lugar, la fecha, los audios que también hemos compilado como anexos y bueno, las cuales también se les hará llegar. Y sobre todo también las temáticas, ¿no? La estructura del grupo, la articulación, sus funciones. Entonces, es una herramienta que nos permitió a nosotros dar cuenta de cuál es ese sistema normativo que existe, ¿no? en la comunidad de Charapa. Y Siguiente, por favor. Bueno, sin más, vayamos al contenido del documento. Tienen ustedes en sus manos el documento, viene allí el contenido, el índice que estructura, que compone. El documento, a manera de presentación, nosotros queremos enunciar brevemente, ¿no?, cada uno de estos contenidos y tratar de precisar sobre aquellas cosas puntuales necesarias, ¿no?,
Así que la siguiente parte de la exposición habla en términos generales de cada uno de los apartados y en las conclusiones podremos como precisar y posteriormente podemos quizá ahondar o solventar algunas de las dudas. Cabe mencionar que iniciamos con una definición y digamos, posicionamiento de dos categorías que son fundamentales para este estudio, y una de ellas es sistemas normativos internos y la otra son las formas de gobierno local, ¿no? Son dos categorías que nos hablan de un orden, ¿no?, de la vida pública, de la regulación de distintas esferas, y que es necesario precisar, aclarar, diferenciar, ¿no? Y es también como el sustento a cómo se está abordando digamos, los componentes etnográficos que vemos a lo largo del contenido. Posteriormente viene una ya categorización etnográfica de cuáles son estas autoridades, ¿no? Bueno, perdón. Luego viene la caracterización poblacional, ¿no? El lugar y la población de estudio, una caracterización de este tipo de autoridades y finalmente una reflexión de cómo se articulan. Valga decir aquí que por sistema normativo interno nosotros estamos considerando pues al conjunto de normas, autoridades, procedimientos de los pueblos, ¿no? Ustedes sabrán que es una categoría largamente trabajada por la antropología y que se ha discutido de distintas formas y en distintos contextos con los cambios en materia, materia de pueblos indígenas que se han dado recientemente. Lo que nosotros aquí queremos precisar con la categoría de sistemas normativos es que si bien son todo este conjunto de normas, autoridades, procedimientos, no es solo eso. También son elementos de orden moral, elementos de orden ético, elementos de la percepción de un mundo. Si gustas, no se preocupen. Nos avisó que claro que sí. Para incorporar. Bienvenido, consejero presidente. Sí. Son el doctor Rubén Luna, del Departamento de Técnicas Antropológicos, y el personal que estuvo haciendo la labor allá en Charapan, y virtualmente se encuentran la coordinadora, la doctora Paloma Bonfil, y otras personas, investigadores e investigadoras que trabajan en el documento y nos está haciendo la exposición. Muchas gracias. Perdón. Bienvenido. Pues llega en el momento justo porque estamos entrando en materia, ¿no? Decíamos que estamos haciendo una caracterización por lo que en términos antropológicos entendemos por sistemas normativos, y más allá de las prácticas, normas, formas de elegir autoridad, el sistema de autoridad, hay una cosa que subyace a todas estas expresiones y que tienen que ver con valores, principios y elementos de orden ético, ¿no? Que digamos están en cada una de las comunidades, y esto no es sencillo de identificar, esto no es sencillo de conocer y no es sencillo de ver cómo se expresan en, por ejemplo, las formas de sanción o las formas de resolución de conflictos, o las formas, que en este caso es muy importante, las formas de responder ante coyunturas como actos o situaciones de violencia, ¿no? Estos aspectos ilustran, digamos, todo esta base, este contenido de principios éticos que a nuestro modo de ver conforman lo que es el sistema normativo. Y la siguiente categoría tiene que ver con las formas de gobierno local, y esta es una categoría, debo decirlo, muy importante para esta región y para la meseta purépecha. No son categorías que se usen comúnmente en otros lugares, ¿no? Se ha mencionado, hemos hecho estudios similares en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, ¿no? Tienen otras categorías, tienen otras formas de nombrar a la articulación de sus autoridades, y en este sentido nos pareció muy interesante cómo la literatura antropológica, pero también las distintas instancias hablan de un gobierno local, ¿no? Y aquí debo mencionar también a nuestras compañeras de Lina Michoacán, que contribuyeron mucho en hacernos entender, en darnos una perspectiva de cómo en lo local se articulan y se definen, se nombran todo este orden
¿no?, de autoridades que gobiernan en un ámbito territorial. Y por supuesto también de cómo eso se articula a través de los barrios. Ahora vamos a precisar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría aquí nada más puntualizar que por formas de gobierno local nos estamos refiriendo al conjunto de autoridades en el orden de lo civil, en el orden de lo agrario, en el orden de lo político, en el orden también de la vida religiosa, ceremonial, ¿no?, y otras que aparecen o desaparecen en coyunturas específicas. Y esto es muy importante porque en términos de un gobierno local, todas estas autoridades tienen pesos, todas estas autoridades ejercen actos, ¿no?, normativos, prescriben, sancionan, ¿no?, no solo en sus ámbitos de atribución, sino también en ocasiones en conjunto con otra autoridad en otros. Y a esto es lo que nosotros llamamos formas de gobierno local. El siguiente punto tiene que ver con la caracterización poblacional. Allí viene un apartado muy importante sobre eso. Allí viene una breve revisión cartográfica del lugar de estudio, ¿no?, del municipio, de la cabecera, de las poblaciones, de su vinculación entre unas y otras, un breve perfil poblacional, ¿no?, que nos ayuda a identificar con quiénes, dónde estamos trabajando, y sobre todo algo que desde el principio se nos dijo y lo pudimos constatar: el orden territorial en la cabecera municipal, es decir, la conformación de barrios, ¿no? Pero eso se va a detallar un poco más adelante. Y bueno, en esta parte de después de la caracterización que nosotros realizamos sobre la población, también identificamos el sistema de gobierno local e instancias y sus autoridades que digamos rigen específicamente en la cabecera, ya que bueno, conocemos el contexto también de las tenencias. Sin embargo, el estudio fue enfocado, especificado en la cabecera para identificar exactamente cuáles eran esas particularidades, ¿no?, que tiene Charapan. Sobre el sistema de gobierno local solamente haría puntualización de 3 aspectos fundamentales, que es lo que nosotros quisimos hacer énfasis. Y bueno, la primera es la descripción de las instituciones y de sus autoridades, cómo se estructuraban, cuáles son sus funciones, porque todas ellas como estructuras de gobierno, que tienen funciones de gobierno, pues permiten organizar las relaciones, no solamente sociales, sino culturales, y emiten normas para establecer ciertos ámbitos concretos, ¿no? Y esto, lo particular y lo interesante, que no solamente se encuentra en Charapan, sino en varias comunidades, sobre todo la meseta purépecha, en las comunidades purépechas, pues es una organización barrial, en donde cada una de ellas tiene un enfoque complementario que establecen no solamente estas formas de organización, sino también cómo se van vinculando o cómo permiten una serie de actividades a partir de ámbitos concretos, ¿no? Y permiten procedimientos de carácter público, y sobre todo lo que mencionaba doctor Rubén es la enunciación de valores y normas que están permeando, digamos, en cada una de ellas, ¿no? Entonces, quisimos iniciar, digamos, con esta explicación de, una vez entendiendo qué era o qué desde la antropología jurídica, que es un sistema de gobierno local, identificamos, lo especificamos más en la cabecera de Charapan, y bueno, ahí también dimos cuenta de estas otras instancias, es como nosotros la identificamos, son instancias de gobierno comunitario, es decir, los sistemas de gobierno local, bueno, son autoridades que son reconocidas sí por el gobierno, es decir, de manera formal están las cabeceras, las tenencias, los jefes de tenencia, pero también están estas otras instancias comunitarias, es decir, figuras que a partir de cierto contexto de coyuntura van generando una forma de aplicar una reglamentación, y que es general a la comunidad, porque es un llamado colectivo que permite dar tareas, permite establecer alguna estructura formal en cierto tiempo, ¿no? Y esto ya lo hablaremos en el siguiente apartado.
Entonces, en términos generales, fue la descripción de este gobierno local e instancias de gobierno comunitario, pues nos permitió ya dar paso a cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo solamente haré referencia a las autoridades agrarias. Bueno, como ustedes saben, en varias comunidades los núcleos agrarios algunas veces coinciden con la comunidad o con el sistema de gobierno, y en otras ocasiones, o quizá en la mayoría, no coinciden, ¿no? Sin embargo, son dos autoridades que son reconocidas, que tienen personalidad jurídica, por supuesto, pero que buscan una manera de reglamentar solamente su ámbito, ¿no? En lo agrario, bueno, está el decreto que les da, digamos, esta categoría jurídica. Hay digamos, el plano en el decreto, se entregan los terrenos o las hectáreas, se dice cuáles son sus beneficiarios, y también les permite generar una serie de reglas para ver, digamos, la gestión de las tierras, ¿no? En términos de tierras comunales y de tierras o solares. Entonces, lo que se identificó en el documento es cómo están estructuradas, quiénes son, cuáles son sus funciones, cuáles son las problemáticas que también están enfrentando, porque esto es muy importante también mencionarlo. No solamente es la identificación de esa estructura y de cómo está funcionando, sino también cuáles son las problemáticas a las que se están enfrentando, porque también ese es un ámbito central para toma de acuerdos, para buscar, digamos, un consenso que genere esta dinámica entre sus miembros, ¿no? Entre sus adscritos, ¿no? Sobre todo en la autoridad agraria. Entonces, esto creo que es fundamental. Aparte de su estructura, identificamos pues cuáles son las problemáticas y sobre todo cómo resolucionan sus conflictos. Y también ahí se identifica, en el documento, ustedes lo verán, se identifica cuál es la relación que tiene la autoridad agraria con la autoridad civil, ¿no? Principalmente. Entonces, estos elementos se repiten en cada una de ellas. Bueno, vamos a tratar ahora el tema de las autoridades religiosas y la organización ceremonial como parte de esta forma también de gobierno local. Y me parece importante comenzar diciendo lo siguiente, y es que las autoridades religiosas y todo el ámbito ceremonial es un espacio social de organización muy importante. ¿Y por qué lo comento? Porque podría suponerse que la vida ceremonial es un ámbito de desarrollo comunitario que solo está centrado en las fiestas, ¿no? Y en los santos. Lo que pudimos dar cuenta a través del trabajo de campo pues fue la complejidad que teje la organización ceremonial a través de sus autoridades, a través de la vinculación con los vecinos de los barrios, con la familia, con los amigos, ¿verdad? Y también plantea relaciones a otros niveles de instancias, como por ejemplo el Consejo Pastoral, que es una de las instancias de autoridad a nivel religioso, que está, digamos, vinculada. El Consejo Pastoral está vinculado con el sacerdote, pero el sacerdote tiene de alguna manera la necesidad de adaptarse a lo que el Consejo Pastoral viene reproduciendo en torno al costumbre, ¿no? En ese sentido, el sacerdote debe tener una capacidad de adaptación, porque no tiene un cargo constante, ¿no? En la comunidad. Así que el Consejo Pastoral de entrada se posiciona como una de las instancias importantes en la organización del ceremonial, porque tiene el conocimiento de cómo se ha venido trabajando la organización festiva.
También el comité parroquial, es otra de las instancias, tiene un papel importante en torno a los bienes de la iglesia, es decir, la administración de sus tierras, y no solo de las tierras, sino también de las actividades que en ellas se realizan, y también en torno a las imágenes. Las imágenes, si bien no tienen una presencia en la parroquia, en el templo, y están en ese sentido en las casas de los cargueros, el comité parroquial también está pendiente del estado de las imágenes, porque son imágenes de larga data, ¿no? Y que están expuestas al deterioro, ¿no? Entonces es muy importante tener vigilado ese aspecto. Y digamos, la otra instancia de autoridad religiosa son los cargueros, ¿verdad? Y los cargueros tienen un papel muy importante en la organización ceremonial. Ellos se insertan en una serie de mecanismos normados y reproducidos de manera consuetudinaria, y es una normatividad que está socialmente reconocida y es vigente, ¿verdad? En ese sentido, para no entrar mucho en detalle de cómo es la organización, porque implica hablar de puntos muy finos en ese sentido, pero en el trayecto de su cargo, desde que reciben las imágenes, desde que hay un cambio de cargueros y desde que inicia el ciclo anual, desde enero a enero del próximo año, se generan una serie de mecanismos que es muy importante señalar. Y en ese sentido es importante comentar que existen formas de organización social que articulan a los barrios, ¿no? Los barrios, entendidos como una instancia de organización social, vinculan e integran a sus habitantes en torno al ceremonial a partir de una serie de prácticas que pueden ser, en este sentido identificamos la ayuda, ¿no? El apoyo entre la base del barrio y el carguero que tiene la imagen, y también encontramos que se dan relaciones a nivel intracomunitario, es decir, a nivel del barrio, y intracomunitario, inter e intracomunitario, es decir, entre barrios y al interior de los barrios. Y se reproducen una serie de prácticas, ya decía, el apoyo mutuo, el cuidado es muy importante hacia las imágenes, pero también hacia la persona que tiene la imagen. No se le puede dejar sola en el cargo del cuidado de la imagen y del desarrollo de su fiesta. En ese sentido, estos elementos que articulan la participación barrial nos hablan de una importante reproducción del costumbre, entendido como estas formas normadas de relación social y organización festiva, y que también abonan a un nivel de cohesión social. En ese sentido, bueno, ya para terminar con esta parte ceremonial, decir que el ceremonial amalgama autoridades e instancias de participación e integración comunitaria a través de lo que ya decía, la normatividad vigente y socialmente reconocida. Siguiente, por favor. Bueno, hemos tratado de ser breves. Ustedes tienen el documento en sus manos, podrán ahondar en algunos de los elementos que estamos aquí enunciando de manera muy general. Y queremos pasar a las conclusiones del documento, del ejercicio de investigación. Y las conclusiones las ordenamos en 6 grandes puntos, ¿no? Están ahí enunciados. Uno tiene que ver sobre la existencia o no de los sistemas normativos, otro sobre elementos consustanciales a la categoría de sistemas normativos que en ocasiones son aspectos que suelen confundir o que suelen digamos, tener una visión específica sobre las
características de un sistema normativo. Me refiero a su historicidad y al cambio y continuidad. Luego, puntualmente al tema de las autoridades en Charapan, a la Asamblea General, a la organización barrial y por último a algo que queremos precisar, mencionar, con lo cual cerramos el peritaje, que tiene que ver con un ejercicio de pluralismo jurídico y de autonomía en los pueblos de la meseta purépecha que vimos en Charapan y que pudimos constatar a partir de diálogo, a partir de revisar otras experiencias de lo que está sucediendo y en ese sentido del avance en el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Entonces iniciamos puntualmente con el tema de sistemas normativos. Sí, claro. La siguiente, por favor. Bueno, con base en la información obtenida, información etnográfica y bibliográfica, durante el proceso de elaboración, se puede afirmar que existe un sistema normativo interno en la cabecera municipal de Charapan. Este sistema normativo, como hemos tocado en distintos momentos y de distinta forma, se conforma por un gobierno local y también que está conformado por distintas autoridades, pero también de instancias comunitarias que reproducen toda esta serie de principios, valores, normas, sobre todo, que aplican en distintos contextos, ¿no? Ya sea de conflicto, ya sea coyunturas, bueno, en la región ustedes sabrán toda esta cuestión de violencia generalizada, ¿no? Y es donde aplican principalmente y donde se ejecutan de manera concreta, pues cuáles son estas normas, ¿no? Los principios, los valores que rigen y estructuran las formas de organización al interior de la cabecera de Charapan, ¿no? En ese sentido, la organización cruza distintos niveles, desde, digamos, al nivel familiar, digamos, todas estas relaciones parentales, pero también cruza un nivel barrial, ¿no? Digamos, es una forma característica de la zona purépecha. En donde a partir de eso, bueno, se generan distintos mecanismos de participación, de toma de decisiones y de acuerdos que van surgiendo, ¿no? Entonces, y bueno, otro nivel también, por supuesto, es una unidad socioterritorial que, bueno, nosotros lo identificamos como el municipio, principalmente. Entonces, todos ellos comparten una misma matriz cultural purépecha. Entonces, esto me parece fundamental porque el identificar cómo se están organizando en la cabecera de Charapan sus autoridades, todas tienden a organizarse de manera barrial y de ahí van surgiendo sus autoridades, van eligiendo las funciones que tienen, sus atribuciones, cómo van a resolver problemas, cómo a partir del apoyo mutuo y estos lazos parentales van a conseguir una tarea específica, ¿no? Entonces, esa parte es una característica, digamos, de la cosmovisión de Charapan y principalmente de los pueblos purépecha, ¿no? Que nos basamos mucho también en la bibliografía que ya compañeras que, por supuesto, están con nosotros han identificado ya desde hace tiempo, ¿no? Antropólogos reconocidos en la región. Entonces, es algo que pudimos identificar y que estamos concretando o estructurando de esta manera, ¿no? La siguiente, por favor. Lo que ya mencionábamos es la particularidad de que es necesario entender que los sistemas normativos están insertos y es una relación entre el derecho estatal y los sistemas normativos internos, es decir, existe una mutua correlación que ha habido o que ha estado presente en distintas etapas históricas. El cambio y la continuidad siempre es algo muy importante o es una característica que está presente en los sistemas normativos, ¿no? Digamos, y es lo que nos ha ayudado a comprender el pluralismo jurídico, cómo se compone, ¿no? Porque es siempre una mutua correlación, ¿no? Digamos, no es una por otra, sino están en esos ámbitos de conjugación y se expresan de distintas maneras. Entonces, desde una perspectiva histórica, bueno, se identifica que han existido estas formas de gobierno a través del tiempo y se ha reconfigurado, ya sean los estudios de los antropólogos, como Aida Castilleja, como está aquí presente, como Carlos García Mora, incluso otras investigadoras del Colegio de Michoacán que también han hecho investigación respecto a ello, ¿no? Es importante también mencionar
toda esta producción bibliográfica que han tenido, ¿no? Sobre todo la doctora Carmen Ventura. Y bueno, esto se ha identificado, incluso los sistemas normativos están presentes desde las repúblicas purépechas, se han reconfigurado formas, estructuras, funciones, pasan por los cabildos coloniales, hasta las actuales formas de gobierno civil que tenemos, como las tenencias, ¿no? O las jefaturas de tenencia, ¿no? Digamos, esta relación de cambio y permanencia es siempre importante tenerla en cuenta. Y bueno, todas ellas subyacen una forma de organización o de organizar la vida comunitaria. Y bueno, es importante tener en cuenta esta particularidad que es inherente, ¿no? Y que no solamente está presente en los pueblos purépechas, sino también en los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, paralelos. Bueno, todo esto que se han identificado como sistemas normativos que normalmente se ha conocido, pero se concreta con una categoría fundamental que es un sistema normativo, ¿no? Es el orden jurídico con los cuales las comunidades se han regido en distintos momentos y en distintas etapas, ¿no? Haciendo frente al contexto que surge, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí solamente para identificar de manera gráfica las autoridades en Charapan, pues todas ellas tienen estas atribuciones reconocidas por la colectividad, lo que mencionábamos, se organizan de manera interna, designan sus autoridades, definen sus roles, sus actividades, ya en un sentido o en estos niveles socioterritoriales, que es el barrio, y ejercen funciones específicas de gobierno, sobre todo dirigidas hacia la colectividad, ¿no? Siempre es el apoyo, la ayuda mutua, el cómo van a resolver cierta característica, ya sea de infraestructura, ya sea de salud, ya sea de seguridad, ya sea de términos agrarios, ya sea de proyectos productivos. O sea, es decir, todas tienen esta misma característica, ¿no? Y eso es lo que las identifica como tal, como un sistema normativo. Entonces, bueno, solamente decir esa parte, la toma de decisiones y la solución de sus conflictos. Está la autoridad civil, por supuesto, que también, independientemente de que sean parte de un cabildo reconocido constitucionalmente, pues son parte, son habitantes de cada uno de los barrios, ¿no? También entran en toda esta red de reciprocidad, en todas estas formas colectivas de llevar a cabo una fiesta, de llevar a cabo. Finalmente ellos también conocen de todas estas relaciones y redes que se establecen, ¿no? Las autoridades eclesiásticas, también diferenciándolas de una autoridad de sistema de cargos ceremoniales, que son los cargueros. También en el documento identificarán todos los cargueros que existen y cuáles son los santos a los que están digamos a cargo, y la autoridad agraria, por supuesto, y también la autoridad o estas instancias de autoridad comunitaria, ¿no? Entonces esto queremos enfatizar mucho, porque estas instancias de gobierno comunitario están reconocidas formal y también implícita o tácitamente en la comunidad, ¿no? Es decir, a instancias de gobierno comunitario nos queremos referir no solamente a una estructura concreta, sino también a mecanismos que actúan y que tienen o que permean y que están, digamos, rigiendo la conducta al interior de la comunidad, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, es esta, la Asamblea General. Como decíamos, existen instancias que tienen la capacidad de emitir el orden normativo mediante este ejercicio de poder. Principalmente es esa forma de entender el contexto, qué es lo que está surgiendo, y emitir una estructura que es reconocida por la actividad y que todos sus integrantes, la mayoría, sabe qué es lo que se tiene que realizar. A pesar de que no tienen una regularidad en su conformación, estas normas que de ellas surgen regulan y asignan funciones, ¿no? Así se creó el Consejo de Seguridad,
las comisiones que existen en cada uno de los 4 barrios. En el documento ustedes encontrarán una descripción de una caracterización sobre el Consejo de Seguridad. Tuvimos que hacer entrevistas a profundidad sobre qué es lo que les llevó a hacer eso. Entendimos el contexto de violencia del cual surgió, entendimos cómo existen estos mecanismos que se activan en ciertos momentos y coyunturas específicas, y sobre todo que no solamente se crea una mesa directiva, sino que también se crean otras figuras alrededor que son las auxiliares, ¿no? En este caso hay comisiones barriales, ¿no? Las comisiones barriales conforman al Consejo de Seguridad, pero también la ronda, ¿no? La ronda también es a partir de una organización barrial, el cual se encarga de hacer, digamos, como todos estos ejercicios de seguridad, y no solamente en términos individuales. Lo que dimos cuenta es también cómo existe lo que comentábamos hace rato, esta confluencia con los sistemas de gobierno, digamos, las autoridades legalmente reconocidas, es decir, las tareas las hacen en conjunto, ¿no? Ha sido, digamos, como una forma de reciprocidad, de conjugación, que les ha permitido llevar a cabo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto surge en la necesidad de nuevos contextos. Entendemos cómo la parte, desgraciadamente, en estas regiones la violencia generalizada y la presencia de grupos armados de la delincuencia, ¿no? Entonces, así como... Bueno, estos mecanismos, creo que es importante mencionar esta parte. El mecanismo más importante ha sido también el llamado a través de el repique de campanas, en donde hay un llamado general a la población, la gente se junta y ahí es donde decide qué tipo de estructura. Puede ser el Consejo de Seguridad o puede ser alguna otra, ¿no? Pero que va a atender el contexto o la situación que están enfrentando. La siguiente, por favor. Gracias. Gracias. Miren, aquí queremos ilustrar una especificidad que encontramos, ¿no? Y que es muy característica de los pueblos de la meseta, la organización por barrios. Y esto tiene antecedentes prehispánicos, concretamente datables, ¿no? La conformación a partir de señoríos, cómo se fueron agregando, cómo se fueron identificando, cómo se fueron generando también alianzas vía el parentesco. Son cosas que, digamos, subyacen en la forma en que se organizan para temas, como mencionaba el compañero, proporcionar seguridad, o temas como la vida ceremonial, o temas como la vida económica, cómo se gestiona, ¿no?, el uso de bienes comunes en una comunidad. Lo que plasmamos aquí es una imagen de cómo podemos entender la distribución por barrios, y lo que está en el documento es cómo estos barrios se articulan en distintas instancias, ¿no? Insisto, esto es algo muy característico de la meseta y de lo que se conoce como Mesoamérica, ¿no? Estas formas de gobierno y de organización socioespacial no se encuentran en otros pueblos, ¿no? Y es difícil asirlas, mapearlas. Finalmente, y antes de cerrar, queremos recordar, concluir con este aspecto. La siguiente, por favor, que tiene que ver con el pluralismo jurídico, ¿no? Decíamos... afirmamos en el documento que en la cabecera municipal de Charapan está presente un sistema normativo interno, ¿no? Que es todo lo que hemos venido mencionando, cómo se expresa, cómo no se expresa también. La no manifestación es una característica de ciertas formas de organización que están aparentemente olvidadas o dormidas y que responden en coyunturas específicas. Esa es una característica también de distintas formas de organización política, ceremonial incluso, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante para nosotros mencionar aquí es pues que este orden, ¿no?, lo hemos visto y lo hemos de alguna manera platicado, comparado con lo que está sucediendo en otros ámbitos de la meseta purépecha, en otros pueblos, en otras tenencias, en otros municipios. Sabemos lo que sucede con las otras tenencias en el municipio de Charapan, y
Y para nosotros estas formas de organización, de disputa, de reconocimiento en lo local, pero también en lo federal, con los cambios que ha habido en la legislación, nos hablan no solo de una disputa, sino de una vitalidad de las formas locales de organización y de demandar que se les reconozcan. Y en ese sentido dimos cuenta de cómo hay también esta disputa en lo local sobre el ámbito, por ejemplo, de la seguridad, cómo por momentos las formas locales, digamos, reemplazan a las formas cívicas reconocidas del municipio para ejercer seguridad, cómo estas formas locales también demandan que se les reconozcan, que se les den espacios, atribuciones, incluso presupuestos en algunos casos. Bueno, para nosotros esto y para ciertos enfoques de la antropología jurídica, estos nos hablan de un orden jurídico latente, vigente, ¿no? Y sobre todo nos hablan de un pluralismo, en el sentido que son distintas las formas que subyacen, que reconocen. Y cuando hemos platicado con otras colegas, compañeras, nos hablan también de que esto está sucediendo en distintos ámbitos de la meseta, que hay ejercicios de demanda de autonomía, de reconocimiento, lo cual a nuestro modo de ver pues es un escenario de vitalidad, de reconocimiento de los distintos órdenes de gobierno indígenas que hay en la meseta, incluido la cabecera municipal de Charapan. Nosotros queremos dejar aquí la presentación. Discúlpenos que se ha extendido un poco, pero antes de cerrar queremos darle la palabra a las doctoras Verónica Velázquez y Aida Castilleja, que ellas fueron parte importante en esta investigación. Desafortunadamente no pudieron estar presencialmente, pero por supuesto están en línea y ellas quieren también contribuir con la presentación. Entonces, doctora Aida, doctora Verónica, les queremos dar la palabra. Presentación del equipo, habíamos ya conocido los avances, pero bueno, quiero hacer como muy explícita el agradecimiento, ya como lo había dicho la doctora Paloma Bofill, de la importancia de la relación entre el INA y el IEN a través de la Coordinación Nacional de Antropología y con la colaboración del Centro INA Michoacán. Pero yo quería hacer énfasis en la importancia que hay en esta relación, porque yo creo que fue de mutuo aprendizaje. O sea, para el bien, la importancia de solicitar un peritaje como el que ahora se entrega, pero también para el instituto, a través de las distintas áreas, de poder conciliar y llegar a lenguajes comunes de procesos tan complejos como los que no solamente de Charapan, sino lo que está sucediendo con las comunidades indígenas de Michoacán, que se vea la complejidad y como bien señalaron, la profundidad histórica de sus formas, de sus estructuras, que no han quedado estáticas, sino que son estructuras muy flexibles, que es una de las características muy centrales de los sistemas normativos, ¿no? Y eso creo que ha quedado bastante claro. No son elementos que estén como detenidos en el tiempo, ni son estructuras rígidas, sino que lo que les permite y les ha permitido, digamos, adaptarse y ser formas muy resilientes, ha tenido que ver con la capacidad de la definición y de acuerdos internos, ¿no? Ya quedó ahora bastante claro por la manera en la que se integró este peritaje, que fue, recordarán ustedes muy al inicio, la necesidad de definir con mucha claridad que no se iba a tratar de definir si había un sistema normativo para el municipio de Charapan, porque estos son estrictamente locales. Podemos reconocer que hay principios que van a estar en diferentes sistemas normativos, pero en cada comunidad hay sus propias maneras de articular todas estas esferas de las que ya nos han hablado los compañeros. Y ahí, en eso es en donde radica la riqueza, no buscar uniformidades, no buscar constantes en el tiempo, sino poder identificar a partir de una gran cantidad de variantes
cuáles son los principios que rigen en un ámbito que es estrictamente local. Todas estas formas normativas, todas estas formas de gobierno locales han podido coexistir con las formas, digamos, del Estado mexicano a través del orden político administrativo del municipio, pero el hecho que estas existan de ninguna manera elimina o deja o digamos bajo un telón estas formas de los sistemas normativos que se expresan entre muchas otras cosas en una forma de gobierno y de autoridad local, que es como las comunidades han logrado mantenerse, ¿no? Entonces, pues me parece que sí son pues aprendizajes mutuos, ¿no? Porque también para nosotros como investigadores, pues conocer cuáles son las formas, en este caso, ustedes como Instituto Electoral de Michoacán y particularmente la Comisión de Pueblos Indígenas, pues cómo que han estado, cómo han tenido que resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, pues yo solamente reitero el agradecimiento y pues estamos a la orden para alguna plática, alguna conversación que ustedes quisieran tener para ya independientemente del dictamen, del peritaje, porque pues siempre es útil poder entendernos en lenguajes diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos mucho toda la explicación que se ha dado por parte de Lina. Creo que ha sido un trabajo muy exhaustivo y les agradecemos mucho toda la atención y todo su trabajo y todo su esfuerzo. Y bueno, se integró con nosotros ahorita el maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, a quien le cedería el uso de la voz. Muchas gracias. Ya nada más, ¿no iba a hablar otra doctora? No hay problema. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer, una disculpa primero, pues estábamos atendiendo otros temas, pero sí quería, aunque fuera, llegar corriendo a agradecerles de verdad a nombre del instituto este apoyo que nos están dando. Sin duda, para nosotros el tema, o al menos en lo personal, el tema de las comunidades indígenas siempre representa un reto, porque de entrada tenemos que despojarnos de mucho de lo que nosotros entendemos, de mucho de lo que con nosotros de alguna manera hemos ido creciendo, ¿no? Entonces siempre lo hemos dicho, es tratar de entender la cosmovisión del otro, ¿no? Entonces agradecer de verdad al Instituto Nacional de Antropología, doctora Paloma, muchas gracias por todo el apoyo. Sin duda creo que este va a ser seguramente uno de los varios temas que estaríamos abordando, porque ciertamente lo comentan ustedes, este es uno de los temas que tenemos ahorita abiertos en el instituto y que seguramente nos está dando ya mucha luz, pero seguramente por ahí los estaremos buscando como para abundar tal vez en algunas cositas. Ahorita sí veía de rápido algunos temas. Pero creo que, como bien dice la doctora, pues es de muchas enseñanzas, ¿no? Tanto en el plano institucional, pero también, ¿por qué no decirlo?, hasta en el plano personal, ¿no? También generan algunas reflexiones. Ahorita, por ejemplo, veía eso de la República Purépecha, me llamó muchísimo la atención. Son conceptos que además, insisto, en lo personal pueden enriquecernos mucho, ¿no? Como servidores públicos, repito, para tratar de entender muchas veces la dinámica que se presenta en nuestras comunidades, porque ese es uno de los retos principales a la que nos enfrentamos mucho. Es decir, ciertamente, y ustedes lo saben, hay muchas comunidades indígenas que están transitando hacia temas de autogobierno y a todo este tipo de mecanismos. Pero a veces sí, de las primeras cosas que nos enfrentamos, ¿y cómo se organizan?, ¿no? ¿Cuál es ese sistema normativo que precisamente opera dentro de las comunidades y que en ocasiones, pues nosotros obviamente no conocemos, pero que ellos, muchas veces las comunidades son las que nos van marcando, ¿no?, las líneas y las pautas de cómo funcionan, de cómo se organizan ellos en su vida comunitaria? Entonces,
reiterar el agradecimiento por este apoyo, por este estudio que, insisto, creo que nos será de mucha utilidad para el tema de Charapan, pero para también entender algunas otras cuestiones que, repito, a veces hasta por la misma formación que tiene uno, ¿no? A veces por la misma, que era un poco lo que decíamos, ¿no? Que nos habían puesto a que hiciéramos, digo con todo respeto para el tribunal, pero nos habían puesto a que hiciéramos este tema, pero pues cuando a veces nuestra formación no alcanza precisamente para comprender algunas cuestiones, ¿no? Entonces, espero de verdad que este sea el inicio de una relación fructífera en favor de las propias comunidades y de sus propios derechos. Entonces, pues agradecer una vez más, doctores, este trabajo, y pues seguramente, insisto, ahí estaremos haciéndoles algunas preguntas que además creo que nos van a enriquecer mucho como institución y como personas. Muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Pues no, de verdad agradecer y agradecer el espacio, agradecer esta oportunidad de trabajar un colectivo y bueno, la presentación creo que fue muy interesante. Entonces, eso. Así como no gusta trabajar con ustedes. Gracias, doctora. Vamos a agradecer la confianza que han tenido en el INA y en el área de la SENAC. Felicitar también el trabajo. Nosotros somos parte del instituto, pero somos diferentes centros de trabajo. Estamos aquí en el Centro de Michoacán, trabajando en la área de investigación. Luego, la Profesión de Antropología está impulsando un área de peritaje que ya tiene bastantes años, pero que actualmente está generando estos procesos con mayor certidumbre. Entonces, son muy cuidadosos. Entonces, felicitar y decirles a bien que gracias por haber confiado en la SENAC, en el INA, porque sí tuvieron demasiado pulcritud y sistematicidad en la realización de este peritaje, lo cual le da, les digo, una certidumbre a procesos que legítimos, pero que necesitaban de un instrumento que tuviera esa calidad o cualidad científica, disciplinar, pero que a la vez tuviera esa sensibilidad de entender las misiones desde lo propio. Entonces me parece que la labor etnográfica, el análisis también antropológico, jurídico, normativo fue de alta calidad, y esto que hay como una confianza amplia entre ambas instancias, y pues agradecer a la SENAC ese trabajo. Muchas gracias. Bueno, a continuación les daré el uso de la voz a la consejera Claudia. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Primero ofrecer una disculpa, me incorporé un poco avanzado su trabajo, pero prácticamente llegué a la sustancia del mismo. Felicitar su trabajo, 2 estancias de 6 días, pero me parece que fueron como de 48 horas cada uno de esos días, porque explotaron muy bien las condiciones con las que se encontraron. Entiendo que se involucraron demasiado con el entorno social y político que encontraron ahí, porque sin haber leído el trabajo y solamente haber seguido su explicación, me parece que agotó todos los temas que a nosotros nos van a nutrir para dar continuidad a la petición de la comunidad. Encontré en su explicación y en el mismo trabajo conceptos que siguen vigentes. Yo estuve algunos años en el Instituto Nacional Electoral en Uruapan, y en lo social el concepto barrio sigue vigente. Cuando la gente se presenta, ¿de qué barrio eres? O sea, no hay otra pregunta sino ¿de qué barrio eres? O sea, en el 2024 seguimos hablando de barrios, y que ancestralmente pues configura a la comunidad. Entonces, me parece pues que este trabajo nos nutre no solo en lo institucional, sino en lo personal. Me parece que a mí me aporta mucho para seguir pues creando conceptos y definiciones sobre lo que es en particular el pueblo purépecha, y para seguir estudiando, porque no es un tema acabado. Entonces, felicitarlos, de verdad son ustedes muy jóvenes y pues hicieron una magnífica exposición, y habrá que leer el trabajo para seguir agradeciendo su aportación. Muchísimas gracias, y gracias, presidente. Gracias, consejero. Gracias. Bueno, muchas gracias, consejera Claudia.
Y bueno, si no hubiera otras participaciones, nada más agradecer la presencia de todas las personas que el día de hoy aquí nos acompañaron de ambas instituciones, el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado por ambos. Y bueno, con esto daríamos por terminado el evento del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. ¿Nos vamos una foto? Acá.